Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 14. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece, le agradarán en todo, darán fruto, con toda clase de buenas obras, y crecerán en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto, por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo, con alegría y constancia, y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo, para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro, y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche, y no hemos pescado nada, pero, confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos, y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. En el día de hoy, en nuestra reflexión de la palabra de Dios, exploraremos estas lecturas que nos ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia de la oración, la fe y la respuesta a la llamada de Cristo. A medida que profundizamos en estos pasajes, reflexionaremos sobre cómo podemos cultivar una vida de oración más profunda y cómo responder a la llamada de Cristo en nuestras vidas. En la primera lectura encontramos un llamado a crecer en el conocimiento de Dios y a vivir de una manera digna de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo comienza expresando su constante oración por los creyentes en Colosas. Su deseo más profundo es que ellos sean llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo nos muestra la importancia de la oración intercesora por los demás y cómo esta oración se enfoca en el crecimiento espiritual. El conocimiento de la voluntad de Dios es esencial en la vida del creyente. No se trata simplemente de conocer los mandamientos de Dios, sino de entender su voluntad para nuestras vidas de una manera más profunda y completa. Esta comprensión va acompañada de sabiduría y discernimiento espiritual, que nos permite tomar decisiones alineadas con los propósitos de Dios. Pablo explica por qué busca que los creyentes colosenses crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. Es para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Aquí,
encontramos un llamado a vivir, de una manera que refleje la relación que tenemos con Cristo. Cuando conocemos y entendemos la voluntad de Dios, podemos caminar de manera digna en los caminos de nuestro Salvador. Vivir de manera digna del Señor implica honrarlo en todo lo que hacemos, en cada aspecto de nuestras vidas. Significa que nuestras acciones, palabras y pensamientos deben estar en armonía con los valores y principios del reino de Dios. Esto no es una tarea fácil, pero es posible, gracias al poder transformador del Espíritu Santo en nosotros. Crecer en el conocimiento de Dios es un proceso continuo. A medida que conocemos más a Dios, crecemos en amor y devoción hacia Él. Nuestra relación con Dios se profundiza y experimentamos su gracia de maneras cada vez más significativas. La lectura además nos recuerda la razón por la cual podemos caminar dignamente en el Señor y llevar frutos de justicia. Es porque hemos sido hechos aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. En Cristo, hemos sido redimidos y reconciliados con Dios. Somos ahora coherederos de su reino y parte de su familia celestial. Pablo destaca un aspecto fundamental de nuestra salvación, y ese es que hemos sido trasladados al reino del Hijo amado. Antes de conocer a Cristo, estábamos bajo el dominio y la esclavitud del pecado y las tinieblas. Pero mediante la obra redentora de Jesús en la cruz, fuimos liberados y llevados al reino de la luz y del amor divino. Esta verdad es fundamental para nuestra identidad como creyentes. Ya no somos esclavos del pecado, ni estamos condenados al juicio eterno. Ahora somos ciudadanos del reino de Dios, pertenecemos a su familia y vivimos bajo su amor y su gracia. Finalmente, Pablo subraya que en Cristo tenemos redención, el perdón de pecados. La redención es el acto de ser liberados mediante el pago de un precio. En el contexto espiritual, esto significa que fuimos comprados por la preciosa sangre de Cristo. Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, y como resultado, obtenemos el perdón de nuestros pecados. Este perdón es una de las bendiciones más preciosas que recibimos en nuestra relación con Dios. No merecíamos ser perdonados, pero a través de la gracia de Dios y la obra de Cristo, nuestros pecados son borrados y olvidados. Somos reconciliados con Dios y restaurados a una relación cercana con Él. En el Evangelio de hoy, encontramos a Jesús enseñando a la multitud en la orilla del lago de Genesaret. La gente se agolpaba para escuchar su palabra y él notó 2 barcas vacías en la orilla. Una de estas barcas pertenecía a Simón Pedro, y Jesús le pidió que la apartara un poco de la orilla para que él pudiera enseñar desde allí. Esta sencilla solicitud de Jesús revela una verdad profunda. Él no solo estaba interesado en enseñar a las masas, sino también en la vida de los individuos, incluso en la rutina diaria de un pescador, como Pedro. Jesús veía el potencial en Pedro antes de que él mismo lo comprendiera. Después de terminar de enseñar, Jesús le dice a Pedro que navegue hacia aguas más profundas y eche sus redes para pescar. Pedro, quizás un tanto incrédulo, le respondió que habían estado pescando toda la noche sin éxito, pero accedió a hacerlo por respeto a Jesús. ¿Qué sucede a continuación? Un milagro asombroso. La red de Pedro se llena tanto de peces que comienza a romperse y tienen que llamar a otros pescadores para ayudarles. En este momento, Pedro se da cuenta de que no está tratando con un simple maestro o rabino, sino con alguien sobrenatural. Se postra a los pies de Jesús y lo llama Señor. Aquí vemos la primera etapa de su transformación espiritual y el reconocimiento de la divinidad de Jesús. Pero la historia no termina aquí. Jesús, en lugar de elogiar a Pedro por reconocer su divinidad, lo llama a un nuevo propósito. Le dice que no tema, porque desde ahora sería un pescador de hombres. Jesús estaba llamando a Pedro a dejar su vida de pescador y a seguirlo como discípulo. Esta invitación
era una oportunidad, pero también implicaba un costo significativo. Pedro, Santiago y Juan, los socios de pesca de Pedro, respondieron a la llamada de Jesús, dejando todo atrás, y siguieron al Maestro. Abandonaron sus redes y sus barcas, símbolos de sus vidas anteriores, y se embarcaron en una nueva vida, como discípulos de Jesús. ¿Qué podemos aprender de esta poderosa historia del Evangelio? Podemos ver que Jesús tiene el control sobre todas las cosas, incluso sobre la naturaleza. Él es capaz de hacer lo que parece imposible para nosotros. En momentos de desafío y desesperación, debemos recordar que Jesús tiene el poder para cambiar nuestra situación. La fe de Pedro es puesta a prueba cuando Jesús le dice que vuelva a pescar en aguas profundas después de una noche sin éxito. La obediencia de Pedro, a pesar de su incredulidad inicial, resulta en una gran recompensa. A menudo, Dios nos llama a hacer cosas que parecen imposibles o ilógicas a los ojos humanos. Nuestra obediencia a su llamado puede traer bendiciones inimaginables. Pedro pasa de ver a Jesús como un simple maestro a reconocerlo como Señor. Esta es una parte crucial de nuestra fe, entender que Jesús es Dios hecho carne. Nuestra relación con Él cambia radicalmente cuando lo vemos como nuestro Señor. Jesús no solo nos llama a creer en Él, sino también a seguirlo. Para Pedro y los demás discípulos, esto significó dejar atrás sus ocupaciones y comodidades anteriores para seguir a Jesús. El discipulado implica compromiso y sacrificio. Jesús nos llama a ser sus discípulos hoy y a seguirlo en cada aspecto de nuestras vidas. Jesús le dice a Pedro que ahora será pescador de hombres, y esto significa que compartirá el mensaje del Evangelio y hará discípulos. Todos los creyentes estamos llamados a esta gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones. En conclusión, debemos reconocer la importancia de la oración intercesora. Así como Pablo oraba por la comunidad de Colosas, debemos orar unos por otros. La oración puede ser un acto de amor y solidaridad con nuestros hermanos. No subestimemos el poder de nuestras oraciones para influir en las vidas de los demás. Debemos buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así como Pablo pidió que los colosenses fueran llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, debemos hacer lo mismo. Dediquemos tiempo en oración y estudio de las Escrituras para comprender los planes de Dios para nosotros. Debemos estar dispuestos a responder a la llamada de Dios en nuestras vidas. Al igual que Pedro y sus compañeros dejaron sus redes y lo siguieron, debemos estar preparados para dejar atrás lo que sea necesario para seguir a Cristo. Esto puede implicar cambios en nuestra vida, renunciar a pecados o abrazar nuevos desafíos con fe y obediencia. Finalmente, al igual que Pedro reconoció su propia pecaminosidad en presencia de Jesús, debemos acercarnos a Dios con humildad y arrepentimiento. Reconozcamos que somos pecadores, necesitados de su gracia y de su perdón, y permitamos que su amor transforme nuestras vidas. Oración final. Amado Dios, te agradecemos por las lecciones que hemos aprendido hoy mediante de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a vivir una vida de oración, fe y obediencia. Que podamos estar dispuestos a responder a tu llamado en nuestras vidas. Señor Jesús, danos la gracia de seguirte de cerca y de confiar en tu sabiduría y tu poder. Espíritu Santo, llena nuestros corazones con humildad y arrepentimiento y guíanos en nuestro viaje de fe. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu gracia y amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.